Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo creo que no debemos de alarmarnos tanto cuando suceden estas cosas en el Congreso Nacional, particularmente porque hay que recordar que ahora ningún partido político tiene mayoría, como sucedía en el pasado. Y eso implicaba entonces que se aprobaban presupuestos que implicaba incluso graves perjuicios contra la sociedad hondureña y se aprobaban porque habían unas mayorías que imponían, digamos, su visión de lo que tenía que ser el gasto público. Ahora, obviamente, no hay ninguna mayoría y eso obliga a que en el Congreso Nacional se tenga que negociar, porque al final yo creo que hay que ver el presupuesto en dos sentidos. En primer lugar, el presupuesto es o refleja la visión que tiene un gobierno, que tiene una posición política, que tiene una ideología concreta sobre cómo debe de manejarse el dinero público. Y ahí, obviamente, quienes son de derecha, quienes son de izquierda, socialdemocracia o que tienen otras ideologías, van a tener posiciones diferentes de cómo debe ser la inversión pública. Y eso es algo absolutamente normal. Lo hemos visto en Estados Unidos, donde incluso se ha cerrado parte del gobierno por la falta de consenso entre republicanos y demócratas al momento de aprobar presupuestos. En ese sentido, teniendo en cuenta el pasado reciente en donde habían unas mayorías absolutas que aprobaban presupuestos que incluso eran dañinos contra la sociedad y el propio Estado, yo creo que hay que verlo también en términos positivos de que afortunadamente no hay una mayoría que pueda imponer un presupuesto que pueda ser dañino y por tanto eso obliga al consenso. Obviamente eso implica que puedan haber parálisis como lo que estamos viendo ahora, pero ya también este Congreso Nacional nos ha demostrado que se llegan a unos límites con la Corte Suprema, con el fiscal general y otras decisiones y finalmente se llegan a consensos y eso es lo que uno espera que suceda en enero. Y por otro lado, el presupuesto también tenemos que verlo como aquella herramienta que nos indica cuáles son las prioridades de un gobierno. Y ahí creo yo es donde debemos de ponerle mucha atención, porque a mí en lo particular me preocuparía muchísimo que se apruebe un presupuesto en donde hay una reducción, por ejemplo, en la partida presupuestaria para la Secretaría de Derechos Humanos, porque eso me está diciendo que para el gobierno el tema de derechos humanos no es una prioridad. Me preocuparía que se apruebe un presupuesto en donde no se cumpla con el 6% que ordena la Constitución para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que no se cumpla con el presupuesto del 3% que ordena la Constitución para el Poder Judicial, o que no se dé al Ministerio Público los recursos necesarios para poder luchar contra la impunidad y la corrupción y que en cambio se dé o se aumente la partida presupuestaria a secretarías que tienen que ver con el tema de la comunicación del gobierno o con secretarías que tienen que ver con las armas, en este caso con las Fuerzas Armadas. Y ahí creo yo que es el debate que nos debe de, en mi opinión, centrar para ver cuáles son las prioridades de este gobierno y que se ven reflejadas en ese presupuesto. Ahora, doctor, de manera puntual, ya para finalizar, ¿se debe normalizar entonces la falta de consensos en el Congreso cuando es lo que ha cuestionado sobre todo analistas y también desde la oposición que no logra Luis Redondo estos consensos para salir de esta parálisis que ha sido constante prácticamente durante este Congreso Nacional? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que no se puede desconocer, digamos, que desde la presidencia del Poder Legislativo no se ha tenido la suficiente capacidad para que esa presidencia juegue el rol de puentes entre los diferentes partidos políticos. Y eso no se puede desconocer. Pero creo yo también, me parece a mí, en mi opinión, que muchas veces, por ejemplo, ha pasado con el Congreso, que criticamos que en el Congreso hay una parálisis, pero luego cuando llegan a consensos y negocian, entonces criticamos que hayan negociado y que no sabemos qué negociaron. Porque la naturaleza del Congreso Nacional es esto, la dialéctica, la llegada a consensos, la oposición es parte de la naturaleza de la democracia en un Congreso Nacional donde no hay mayorías. Obviamente, yo creo que como sociedad debemos de seguir exigiendo que los consensos a los que se lleguen no sea por una cuestión de intereses políticos partidarios, sino que sea por los intereses generales de la sociedad. Pero desafortunadamente hoy, ayer y siempre lo que hemos tenido en el Congreso Nacional son partidos políticos que representan unos intereses muy particulares y muchas veces y en la mayoría de las ocasiones esos intereses no corresponden con los intereses de la sociedad hondureña.